Hola, yo soy Jern y este es mi canal de YouTube y hoy voy a compartir con ustedes papiamento 117, 117, 117, sí. Pero antes me gustaría invitarte a que te suscribas a este canal, dale like a este video, compártelo a cada esquina, a cada persona que se va a vivir, emigrar en Aruba, Bonaire y Curazao y los que quieren aprender papiamento. Y no te olvides de pasar a mis redes sociales que tengo Facebook, Instagram y TikTok. Y si te gustaría aprender más de mi ducha papiamento, te dejo mi número de teléfono acá abajo, de cual puedes mandarme un WhatsApp y si te gustaría aprender más, te agrego a mi grupo de WhatsApp, de cual allí son gentes que ya conversamos mucho de papiamento, hablamos muchísimo del papiamento y vas a aprender mucho más. Hoy vamos a aprender herramientas para construir algo así como, no sé cómo se llama en español, herramientas, me imagino que herramientas. En papiamento creo que no hay una palabra. Sí, herment. Uy, yo creo que viene de holandés español por ahí. Ya sabe que papiamento es una mezcla de más de 7 diferentes idiomas. Entonces, vamos a aprender 5 palabras hoy de tools, de herramientas. Primero, martillo. Martillo en papiamento es martiu. Clavos en papiamento es clavo. Serrucho en papiamento es zag. Viene del holandés, zag. Tornillo en papiamento, schroef. Viene del holandés también, schroef. Torneador, torneador. Schroefdraai, también viene de holandés. Aquí sí vemos bastante palabra que viene del holandés. Un metro es un metro. Sí, igual que el español. Metro, sí, así es. Si quieres decir, voy a construir una casa, en papiamento es mitabai traja un cas. Sí, mitabai traja un cas. Voy a cortar esa madera. Mitabai corta e palo. Tengo que hacer un tornillo en la puerta. Tengo que pegar un tornillo en la puerta. En papiamento es mi tindi pone un schroef deñe porta. Bueno, esto parece un video especialmente para los hombres que están aprendiendo papiamento. Los que van arriba y trabajan en construcción, aquí ya vas a aprender mucho más. Y nos vemos el próximo domingo en papiamento 118.